Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa, Jablín Jalabar, amigos de la palabra. Está usted en su programación Vida Nueva P, un radio en movimiento, y le damos un cordial saludo desde Agua Prieta, Sonora, México. Y el tema que hoy quiero compartirles, le titulé la riqueza espiritual de los judíos oral y escrita. Pues bien, quisiera comenzar leyéndoles una porción escritural, y quisiera, si usted en este momento tiene su escritura en la mano, o a la mano, quisiera que fuera conmigo a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Dice así la escritura: así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta. Saulo o Pablo aquí hace una exhortación a la iglesia de Tesalónica, exhortándolos a que retengan la doctrina que habían aprendido de manera oral y de manera escrita. O sea, retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra, sea de manera oral o por carta o de manera escrita. Y muchos de nosotros nos hemos perdido de esta riqueza espiritual porque ni siquiera sabemos qué es. Y muchas veces lo asociamos con los fariseos o los saduceos. Y lo que muchos de nosotros no sabemos es que antes de que siquiera existieran estos grupos, ya se había dado la tradición oral, o ya se conocía la tradición oral. Y tomamos pasajes como este, Colosenses capítulo 2, verso 8. Miren, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Dice, miren que nadie los engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones. Pablo o Saulo aquí escribe contra cualquier filosofía de vida basada solo en ideas humanas. Él mismo era un filósofo dotado. Acuérdense que debatió con los epicureos y los estoicos. Es decir, Pablo no estaba condenando la filosofía, condenaba las enseñanzas que dan mayor crédito a la humanidad y no al Señor. Y aquí Pablo estaba condenando las filosofías griegas que se habían infiltrado al interior de la comunidad. Y más tarde estas filosofías derivaron en el gnosticismo. Y si nosotros creemos que condena la filosofía, ¿cómo explicaríamos Proverbios capítulo 2, verso del 1 al 6? La escritura dice, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De igual manera, nosotros también podríamos creer que Pablo condena la tradición de los escribas y los fariseos, pero más bien condena cuando se le da más peso a la tradición oral que a la ley escrita. Entonces, estamos hablando acerca de los escritos, pero también estamos hablando de la tradición oral que después se llegó a plasmar también de manera escrita. ¿Cómo explicamos esto? En los tiempos escriturales existían 3 niveles de autoridad, por lo cual el pueblo de Israel se guiaba. El problema es que se le daba énfasis al de mayor importancia y se dejaba de lado al superior. ¿Cuáles eran esos 3 niveles de autoridad? Número 1, Minhag o Masoreti, que significa o era lo que tenía que ver con la costumbre o la tradición. Este nivel de autoridad era el más inferior. Número 2,
halajá de Rabanán, o la ley de los rabinos. Esta era, era segundo en importancia. Y número 3, la halajá oraíta, o de la Torá. Este era el más importante, es decir, era la ley escrita. Estos tres conceptos, si los mezclamos son peligrosos, porque estaremos imponiendo cargas y predicando otro evangelio. Muchas veces no ponemos en orden, o ponemos en una orden inversa, y le damos más énfasis a las buenas costumbres que practicamos que a los conceptos de Dios plasmados a través de su palabra. Y el Señor no está en contra de las buenas costumbres o de las buenas tradiciones, sino de ponerlos como un mandato divino. Él practicó algunas costumbres. Les voy a dar unos ejemplos. ¿Cuántos saben que en el Seder Pesach, para nuestros amigos que nos están viendo y no saben qué es Seder Pesach, se le conoce pues como la Pascua o la Orden de la Pascua? Ellos no festejan como se hace comúnmente en la tradición cristiana o de la iglesia tradicional, ¿no? Ellos, pues es el pan sin levadura, se practicaba en ese tiempo porque todavía el Señor no iba a la cruz, pues el Cordero Pascual, pero también se tomaban 4 copas, las 4 copas de bendición. El Señor tomó 3, le faltó una, y eso lo instituyó Hillel, y eso era una tradición, y el Señor Jesús observaba esta tradición. Y esto era una ley rabínica, pero no era una ley que estrictamente estuviera escrita en la Torá, pero no estaba al nivel de lo que es la tradición escrita o la Torá. Ahora bien, volviendo al encabezado del tema, ¿por qué se habla de la tradición oral? Es una pregunta. ¿Por qué se habla de la tradición oral? Porque antes de que fuera la palabra escrita, se les dio de manera oral. Vamos a ver las escrituras para ver, porque si no hay una base escritural, entonces serían nada más mis pensamientos, y eso pues no tendría ningún sentido. O sea, porque a veces nosotros cuando compartimos algo plasmamos a veces nuestro propio pensamiento o definimos que así es, pero cuando tomamos una referencia escritural, entonces pues no hay vuelta de hoja. Ok, vamos bien. Bueno, la escritura y la historia del judaísmo nos muestran que la Torá fue transmitida primeramente de manera oral. Éxodo capítulo 20, verso 1. Dice la escritura: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Es decir, no fue primero de manera escrita. Primero Dios les tuvo que hablar de manera oral, porque comúnmente la manera en que se enseñaba era de manera oral. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Mucha gente no tenía acceso a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que ellos le llaman la Tanaj, de manera escrita. De igual manera se le dice a la Torá, o que son los primeros 5 libros, de diferentes maneras. La Torá de Dios por su origen. La Torá de Moshe o de Moisés, porque él fue el receptor. La Torá de Israel, porque ellos fueron los destinatarios de cumplirla y estudiarla y darla a entender. ¿Por qué se transmitió por mucho tiempo de manera oral? Por las siguientes razones. O sea, no fue que de la noche a la mañana se escribió todo lo que nosotros conocemos ahora como el Antiguo Testamento, y más los primeros 5 libros. Entonces decíamos, ¿por qué se transmitió por mucho tiempo de manera oral? Por las siguientes razones. Una, porque la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Había mucho analfabetismo, aún en los tiempos del Mesías. Hechos capítulo 4, verso 13 dice de la siguiente manera: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan
y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con el Señor. Bueno, en esos tiempos, hacerse de unos rollos era muy difícil, sumamente difícil, ya que para hacerlos se requería de demasiado tiempo. Incluso el rey una vez en su vida tenía que hacer una copia. Y miren, eso está escrito en Deuteronomio capítulo 17, verso 18 al verso 20. Refiere la escritura de la siguiente manera: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. O sea, ¿a quién estaba a cargo? De los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y leerá con él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reinado, él y sus hijos en medio de Israel. Los únicos que podían tener los rollos eran el Cohen Gadol, que significa el sumo sacerdote, los Kohanim, es decir, los sacerdotes, y los Levín, es decir, los levitas, y los Melech, los reyes. Eran los únicos que podían tener las escrituras. No había acceso para el pueblo en general, sino que el pueblo de Israel era guiado por medio de reyes, por medio de ancianos, por príncipes, por profetas y por jueces, para ser instruidos ¿en qué? En las escrituras, y recibir justicia y mantenerse en integridad. Miren, Deuteronomio capítulo 16, verso 18, dice la escritura: jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades, que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. También se les instruía para recibir lo prometido a los patriarcas desde Abraham. O sea, todo lo que el Señor le había prometido a Abraham se les enseñaba. Con el tiempo y las transgresiones del pueblo de Israel, se levantaron otro tipo de líderes que los guiaban, como en el caso de los fariseos, después de retomar el templo en los tiempos de Antíoco Epífanes, antes de la era común. Los fariseos no tenían poder, sino que todos los que ministraban en el templo eran del linaje de Leví, o de Aarón, de la descendencia de Aarón, como está establecido en la escritura. Entonces los fariseos y los saduceos comenzaron a tomar control. ¿Por qué? Porque el sacerdocio se había corrompido y se había unido al imperio romano. Incluso si usted puede verificar en los evangelios, se dará cuenta que en los tiempos del Señor Yeshua o Jesús existían dos sumos sacerdotes, uno a través de los saduceos y otro impuesto por el imperio romano. Entonces los fariseos y los saduceos eran los que tomaban el control, o tomaron el control en ese tiempo, antes del nacimiento del Señor. Entonces nosotros en las escrituras encontramos estas expresiones: oíste que fue dicho. Eso de oíste que fue dicho es una enseñanza de que de la tradición oral y no escrita. Y nosotros sabemos que con el tiempo lo que se habla, si no se tiene por escrito, se distorsiona. Y hay muchas expresiones que no estaban en la Torá, o algunas les agregaron, como por ejemplo, vamos a ver otra escritura, Mateo capítulo 5, verso 43. Dice: oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Parte de la tradición oral. Entonces nos está hablando parte de la tradición oral y parte de la tradición escrita. Pero en sí todo lo que se dice oíste que fue dicho es básicamente a través de la tradición oral. Hay muchos escritos que tienen que ver con la tradición oral, en especial la Gemara y la Mishnah. Entonces muchas veces cuando nosotros contradecimos
la tradición y hablamos de los fariseos, de los saduceos, a veces realmente no sabemos ni qué estamos hablando. Porque ni muchos de nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos leído la Mishnah o la Gemara? Que son lo que conforman el Talmud. Entonces muchas veces contradecimos lo que no sabemos. Y estos escritos son comentarios exegéticos. O sea, los Midrash, que a través de la sabiduría de los jajamín, de los sabios, plasmaron a través de estos escritos varios pasajes que nosotros, si no fuera por ellos, no pudiéramos entender o les daríamos otro sentido. Voy a compartirles algo para ponerles un ejemplo. Si tiene ahí su escritura, quisiera que fuera conmigo al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 24 al verso 30. Dice la escritura: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Yeshua le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de ti, hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Cuál fue la primera respuesta que dio Yeshua a esta mujer? ¿No es bueno dar el pan a quién? A los perrillos. Aquí hay dos conceptos: pan y perrillos. ¿Qué entendemos de esto? Pan, ¿qué significa el pan? No solo lo de pan vivirá el hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente, te alimenté con pan del cielo, yo soy el pan del cielo, etcétera, etcétera. Entonces, se habla mucho del pan. Y aquí, no es bueno dar el pan de los hijos, ¿a quién? A los perrillos. ¿Qué significa pan? El pan significa la provisión de Hashem, de Dios. O sea, ellos le llaman la parnasá. Entonces, no es bueno, sería una pregunta interesante, no es bueno dar la provisión a cualquiera que lo solicite. Si alguien viene a ti, ¿no sería bueno que tú lo ayudaras? ¿Por qué le dijo al Señor: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos? Porque ella estaba usando un término que no le correspondía. Le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso se encuentra en uno de los evangelios sinópticos, en Mateo capítulo 15, verso 21 al verso 15, que nos vuelve a relatar desde otra óptica el mismo relato escritural. Y obviamente se vuelve a repetir esta historia de esta mujer con más detalles. Es decir, esta mujer estaba usando un término de intimidad que ella conocía bien por habitar en medio del pueblo de Israel, en esta región, pero no era de su propia identidad, porque ella era extranjera, era sirofenicia. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que no nos podemos acercar al Señor adoptando una identidad que no nos corresponde. Yo no me puedo acercar al Señor aparentando ser judío porque no lo soy. Sí sé lo que soy, que he nacido de nuevo y que soy un hijo de Dios. Pues como hijo me acerco de igual manera. ¿Y cuál fue la respuesta? No es bueno dar el pan a los perrillos. Esa fue la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando adoptamos una actitud que no es la correcta, pues obviamente que no vamos a encontrar eco a nuestra petición. El segundo concepto que el Señor usa es un concepto de identidad. Tú no eres hija. Y la contestación de ella es que aún los perrillos
comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Vemos que esta mujer se ubica. Pero por estar habitando en la región a donde los hijos de Israel habitaban, eso como que sentía ella que le daba cierto derecho legal a su petición. Y es cierto, muchas veces nosotros podemos pedir en base a dos cosas: por misericordia o en base a un derecho legal. Y por eso a veces muchos exigen, ¿sabes qué? Es que tu palabra dice. Y está haciendo uso de un derecho legal, así como el hijo pródigo, cuando el hijo, ¿sabes qué? Dame la herencia que me pertenece. Pero ¿qué si usamos más la misericordia de Dios y no el derecho legal? ¿Cuál fue lo que le dio resultado? Pues obviamente ten misericordia de mí o ten piedad de mí. Pero nos falta un punto central. ¿De dónde nace este concepto de perrillo? Entonces aquí les voy a compartir lo que yo he aprendido de los jajamín, de los sabios, de esa escritura que muchas veces nosotros desconocemos, o que si hemos oído hablar de ella, la desechamos. ¿Por qué? Porque a veces se nos hace fantasiosa, o se nos puede hacer fantasiosa. Y yo le decía a mi esposa, toda la escritura la escribieron los judíos. Y si usted y yo no somos personas de fe, incluso hasta la misma escritura se nos haría fantasiosa. ¿Por qué? Porque el Señor crea de la nada algo. ¿Y la nada qué produce? Nada. Entonces, pues es así, de esta manera. Bueno, hay un Midrash en Bereshit, es decir, en Génesis, Rabá, lo cual comentan los sabios, que cuando Caín mató a Abel, es en el momento que Dios crea a los perros. Se comenta que después de este hecho, los animales, cuando Caín mata a Abel, al comer de lo que ya estaba maldecido, porque el Señor tuvo que maldecir a la tierra porque bebió de la sangre de Abel, y comen de lo maldecido por el Eterno, los animales agarraron ferocidad y le perdieron todo el respeto al ser humano, porque toda la tierra se había contaminado de la maldición. Y esto afectó de igual manera a los animales. ¿Por qué? Porque comieron algo que estaba ya contaminado. Entonces, cuando Dios confronta a Caín y le habla: ¿dónde está tu hermano? Y le dice: pues la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Y le da su sentencia. Él dice: cualquiera que me mirare va a querer matarme. Es decir, no estaba hablando de los humanos. O sea, los humanos no tendemos a matar a cualquiera que se nos aparezca, sino que estaba hablando ¿de quién? De las bestias. En ese momento Caín, tomando conciencia y temiendo porque la misma creación se había vuelto peligrosa, se arrepiente. Y es por eso que exclama: cualquiera que me mirare, me matará. Génesis capítulo 4, verso 14 dice: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y es en ese momento que el Señor le manda a un perro para que estuviera cerca de él. Y cuando algún animal se acercaba, o se acercara, el perro gruñera para advertirle, avisándole a Caín del peligro. En Egipto, cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, recuerden que el Señor manda las 10 plagas. También se dice en la Guemará que los perros de Egipto, la Guemará es parte de la tradición oral, que los perros en Egipto estaban entrenados para percibir las presencias espirituales. Y eso es cierto, así, hasta el día de hoy un perro puede percibir el ambiente espiritual. Ellos pueden, se ha dicho que ellos pueden incluso verlo, no nada más percibirlo. Entonces el Señor le dio una orden a Moisés, y la orden fue que le ordenara a los perros que no aullaran
para alertar a los egipcios, porque ellos, los egipcios, los habían adiestrado para que los alertaran, porque como ellos veían al mundo espiritual, y esto se lo dijo cuando mandó la última plaga acerca del ángel de la muerte para matar a todo primogénito. Y el Señor le dice a Moisés que le ordena a los perros que no gruñan, que no aúllen, para alertar a los egipcios de este ángel de la muerte. Y ellos obedecen a Dios, y como premio a esto se les dio de comer lo que sobró de la última comida o de la cena que el Señor les dijo que comieran. Entonces la mujer, haciendo uso de esto, la mujer sirofenicia, se acordó de esta historia, y por eso dijo: porque aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella conocía este relato de manera oral. Mire, le voy a dar una referencia escrita para que sepa que lo que le estoy diciendo tiene un sustento. No le decía, no nada más se lo voy a decir. Quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 11, verso 7. Dice la escritura: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Le vuelvo a repetir: pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Éxodo capítulo 11, verso 7. Entonces, esta mujer hace uso de esto que conocía, que había sido transmitido de manera oral. El Señor ya sabía. Entonces, cuando vemos este relato, decimos: qué duro la trató el Señor. Pero el Señor ya sabía que le iba a contestar, o de qué manera le iba a contestar. Y por eso le dice: grande es tu fe. Porque la fe siempre se va a sustentar de un principio. Cuando usted y yo oramos, vamos a sustentarlo en base a su palabra. Y eso de esa manera da mejor resultado. Les voy a poner otro ejemplo. Porque sin la tradición oral no sabríamos ni cómo observar incluso muchos mandamientos. Porque el Señor estipuló en su palabra lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, pero muchos de ellos ni siquiera dice cómo debemos de observarlos. Y en base a la tradición oral que los sabios transmitieron, se tenía que observar como ellos decían. Pero en los tiempos del Señor habían distorsionado tanto esto, que le habían añadido. Incluso lo que le habían añadido le daban más validez que a lo que el mismo Señor les había ordenado. Bueno, vamos a ver otro pasaje. Génesis capítulo 3, verso del 1 al 3. Dice la escritura: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán, para que no mueran. Esta orden de no tocarle, ¿Dios lo ordenó? ¿O tan solo dijo que no comieran? Bueno, de hecho esto se lo dijo solo a Adán. No se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán. Entonces, ¿qué pasa? En la tradición oral, los sabios dicen, los jajamín dicen, que Adán, para autoprotegerse, le dijo a su mujer que ni le tocara. Entonces el relato de este midrash, de este comentario rabínico, es el siguiente. Cuando la mujer le dice a la serpiente que el Señor les había ordenado que ni le tocaran, los sabios dicen que la serpiente, al escuchar esto, agarró y aventó a la mujer hacia el árbol.
Y al momento de que esta mujer lo toca y ve que no pasa nada, empieza a argumentar y ella cae. ¿Por qué? Porque vio que no pasó nada. Entonces son cosas que a veces nosotros no entendemos. Y hay un sinfín de pasajes escriturales que si no fuera por los sabios nosotros no los entendiéramos. ¿Cómo íbamos a entender las escrituras si todas las escrituras están unidas? ¿Saben cómo se escribe el hebreo? De derecha a izquierda. Y todo es unido, sin puntuación, sin separación, sin nada. ¿Quién creen que separó para que nosotros llegáramos a conocer las escrituras tal cual las conocemos ahora? Por verso, por capítulo, por puntuación, etcétera. Pues fueron los sabios. Los sabios fueron los que determinaron cómo separar. Entonces desechar, mis amados, desechar toda la sabiduría y toda la riqueza espiritual de los judíos es una insensatez, de verdad. Es una insensatez que muchas veces nos va a llevar a distorsionar muchas cosas, porque si nosotros separamos todo lo dicho por los judíos y lo contextualizamos a nuestra cultura, nos vamos a perder. Tenemos que observar, tenemos que aprender de sus escritos, porque de otra manera vamos a distorsionar todo. Entonces es importante la riqueza espiritual de los judíos, sea de manera escrita o de manera oral. ¿Cómo fue que sucedió todo esto? De a veces de no querer saber de todo esto. Quisiera en otra ocasión hablarles acerca de la teología del reemplazo, para que ustedes se dieran cuenta de a dónde empieza todo esto. Y cómo nosotros llevamos siglos de estar recibiendo esta información y de estar viendo lo que ellos hacen como algo malo. Pero sí recibimos todos los conceptos que desde Roma, desde aquellos escritos de los padres apostólicos, lo recibimos como algo bueno, como algo inspirado, y no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos los escritos de Matthew Henry acerca del comentario de las escrituras, no tenemos ningún problema. De hecho, yo lo leí, aprendí, ¿qué les podría decir? Acerca del diluvio, cuando el Señor hace el pacto, ¿no? Dice, extenderé mi pacto con Noé, y el arco iris apuntando hacia arriba, pero sin flecha. Es decir, ¿saben qué? Mi juicio ya no será más hacia la humanidad a través del agua. Lo aprendí de Matthew Henry, de los comentarios de él, que hace un comentario de todas las escrituras, pero que de la Torah comentada por Rashi. ¿Saben siquiera quién es Rashi? Mis amados, dice la escritura que no nos hagamos sabios ni maestros entre nosotros, ya que por esto recibiremos mayor condenación. Miren, entre más trato de aprender, más me doy cuenta de mi ignorancia. De verdad. Y si nosotros ni siquiera en nuestra cultura tenemos el hábito de leer, y con tanta influencia que tenemos de Roma, pues nos es difícil a veces meternos, y no nos damos cuenta que estamos desarrollando nosotros, o hemos desarrollado un espíritu antisemita. Porque aquel que dice que ama a Israel, que ama al Señor Jesucristo, como le decimos nosotros, amará su lengua, amará su nación, amará lo de ellos.
Y no me refiero con esto a lo de ellos en cosas que han hecho mal. Es obvio que a través de la historia nosotros conocemos que han hecho muchas cosas malas. Y que incluso el Señor, por eso los esparció por todos los rincones de la tierra, lo que se le conoce como la diáspora. Que hasta el tiempo de hoy han perdido su identidad muchos de ellos. A muchos de ellos se les llama Nusim. Pero eso no significa que ellos no sean los guardianes de la palabra. Porque de Sión saldrá el conocimiento. Y haríamos muy bien en buscar información más fidedigna para poder entender. Porque mucho de lo que nosotros hacemos o practicamos, muchas veces estamos actuando como aquellos que criticamos, es decir, a los fariseos. O sea, que criticaban el hecho de que comían sin lavarse las manos. O sea, un minhag o una costumbre, una tradición. ¿Qué es? A veces le damos tanto peso a una tradición como ¿qué será? Vamos a decirle, muchas veces condenamos y basamos la salvación incluso en que si con todo respeto, en que si la mujer usa velo o no. ¿Saben? En la cultura judía, ¿por qué usa la mujer velo? Usa el velo en señal de autoridad. Cuando una mujer ya es casada, ella usa ese velo para decir que ya es casada, que ya está bajo autoridad. Es decir, no tiene nada de espiritual, ni tiene que ver con la salvación. Y muchas cosas de estas las practicamos al interior de nuestras congregaciones. Y mire, yo mis respetos para la gente que lo hace y todo eso, pero yo no puedo negar la verdad. Y me atrevo a hablar así porque alguien me sugería y me decía, pues tú tienes que hablar lo que es. ¿Por qué te tienes que callar la verdad cuando tú lo sabes? Y es cierto. Si yo sé cosas que son tal cual se las estoy diciendo y me las callo, a mí me va a tomar parecer el eterno. Y pues yo quiero invitarlo en esta tarde a que si usted quiere entender más de fondo las escrituras, busque las fuentes verdaderas, busque las fuentes originales. Es obvio que el Espíritu le va a dar discernimiento y le va a dar paz, porque incluso hay muchas cosas que los judíos dicen que yo no comulgo con ellas, no las dijeron. Es obvio, pero yo creo que también tenemos el Espíritu de Dios y que su Espíritu nos ayude para entender y discernir todo aquello que viene de Dios y no desechar algo que es una riqueza espiritual. Pues querido amigo, querido Radio Escucha, le agradezco el tiempo que usted me ha prestado atención y que Hashem lo colme de bendiciones, que el Eterno lo guarde a donde quiera que usted esté. Reciba un cordial shalom y gracias por permitirnos estar de nuevo en este lugar y por el tiempo que usted me ha prestado atención. Gracias.